Nos vamos a dar el lujo de poder charlar con amigos y con colegas, y por eso vamos a recibir a Jorge Sansó de La Madrid, una de las plumas destacadas que también tiene la ciudad de Santa Fe y el diario La Capital. Bienvenido y feliz día. Muchas gracias, igualmente. Y estamos también con Leo Bota, un gran amigo de la casa también, periodista de LT9, periodista de Cable Diario. Feliz día, Leo. Gracias, igualmente para todos. Bueno, ¿cómo están viviendo particularmente, desde cada uno su lugar, este Día del Periodista? Bueno, a ver, uno lo va sintiendo a mi edad, más que una celebración, como te diría un recordatorio, ¿no? Yo estoy recibiendo mensajes, antes recibía botellas, de esas que uno descorchaba con alegría, y ahora mensajes al periodista tal, al decano, te voy a decir, caramba, me estoy volviendo viejo. Es como cuando vas caminando, ves a una señorita y dices, señor, ¿me da la hora? Ajá. Y bueno, querías darle la hora a la señorita. Bueno, esto es, en mi caso, empieza a parecerse eso. Hoy recordaba con un colega que cuando yo empecé en LT10, no existían en los medios de Santa Fe los grabadores individuales. Es decir, los portátiles, que después llegaron así de este tamaño. Sí. ¿Te acuerdan que tenían la botonera delante? Pues claro. ¿Los conoció? No. Sí. No, lo mío ya venía en un formato un poco más. La foto del mobilero, de los primeros mobileros, parecía un astronauta. Claro. Bueno, de verdad, me daba miedo. Cuando yo llegué al LT10 se salía con una mochila con cinta abierta y tenía su micrófono con cable. Después se compran en Paraguay creo que eran 4 grabadores de este tamaño, esos eran los grabadores portátiles, y se los trae de allá, espero que haya sido de manera legal. Para nosotros eso fue un avance en la tecnología, porque la tecnología se reducía a un aparato gigantesco, más grande que esta mesa, que picaba papel. Que esa era la teletipo, de donde nos llegaban las noticias de todos lados, ¿no? Supuestamente nacionales e internacionales. Ahora bien, como eso venía por aire, dependía de cómo estuvieran las condiciones climáticas, pues no entendías qué decía el cable. Entonces lo corregías, y lo corregías a tu criterio, completando lo que faltaba. Y fíjense otra cosa, vos podías decir, para completar una noticia internacional, es decir, hubo un tifón en Asia Oriental. Se están evaluando los daños y no se sabe todavía si hay víctimas fatales. Eso era imposible de comprobar. Claro. Eso lo quería decir hoy, me parece que la diferencia es la inmediatez. Hoy no anda internet y uno se desespera. Quizás quienes, no tuvimos los teletipos, pero bueno, trabajamos con los cables de Telam, con el viejo sistema operativo, encontrábamos alguna otra forma de chequear alguna información. En esa época, como decir, no llegaba el teletipo y bueno, uno tenía estrategia, como decís, buscábamos alguna palabra y era difícil contrarrestar. Hoy en día la sanata se baja bastante, digamos, en esos casos excepcionales, estamos hablando de noticias internacionales, pero parece que la inmediatez cambia mucho. Vos decís, bueno, no llega, quizás mañana llegará bien la información, se ampliará mañana. Hoy si no la amplias en 10 minutos, parece que quedás atrás de cualquier tipo de manejo de la información. Yo llegaba a la radio, hacía apertura en una época, ¿no? Cuando era nuevo, vos pagás derecho al piso, entraba a las 5 de la mañana, prendía la luz. Lo único que tenía era el litoral del día anterior. Claro. Lo único. La capital en ese entonces, nunca se leyó La Capital masivamente en Santa Fe, pero en ese entonces ni llegaba a los medios. Mirábamos el litoral y empezábamos levantando el teléfono para hablar con las comisarías, con la jefatura de policía, con los hospitales. Y bueno, es decir, hacer el boletín de las 5:30 era decir que venía al rato Valentín Merkel con su
informativo ganadero. Bueno, basta eso la prehistoria. No, pero bueno, hay estructuras que se mantienen, porque los horarios laborales en Santa Fe más o menos se mantiene la siesta, se mantiene levantarse 6 de la mañana un poco antes para ir a trabajar o para que los chicos vayan a la escuela, entonces el boletín de las 6, el de las 7, las tiras deportivas también arrancaron más tarde, digamos, pero me parece que se mantiene esa estructura. Hoy quizás la diferencia, como decís, es que en esa época era el diario Litoral, hoy obviamente tenemos todo lo que tiene que ver con internet, las páginas web o las redes sociales, que a lo mejor uno se entera en forma inmediata de lo que pasa en Buenos Aires y lo que pasa en Alemania, a comparación de años anteriores. Me parece que la estructura, los boletines, en eso se ha mantenido con el correr de los años. Se han modificado quizás los panoramas, no hay tantos panoramas extensos al mediodía, a las 13 o a la hora 20, quizás son boletines un poco más ampliados de 5 o 10 minutos como mucho, pero me parece que eso se ha mantenido en las radios, digamos, en la televisión también. Leo, ¿cómo estás viviendo particularmente vos esta situación? Sos miembro de LT9. Hoy al principio del programa Héctor hacía mención a la situación particular que está viviendo la primera radio con licencia del interior del país, sí, que no es un dato menor, ¿no? Efectivamente, en el 1924, si no me equivoco, o ahora en junio, el 24 de junio se cumple un nuevo aniversario. Sí, bueno, yo pasé la etapa del pasante al empleado a ocupar diferentes espacios en la radio, así que es algo muy, muy particular lo que tengo con la radio. La verdad que en los últimos años, con las diferentes medidas que se han adoptado, de caída de la licencia, alguna especie de intervención, caída de esa intervención, alguien que se hace cargo como movedor, los trabajadores que van ocupando programas, porque la mayoría de los programas hoy, sacando algunas excepciones, son de compañeros que están en planta permanente pero que hacen sus programas. Seguimos adelante, un empresario como es en este caso Saiz, que por Onda Fe, que sigue haciéndose cargo de la parte administrativa y económica de pagar los salarios, pero bueno, llegaba hasta el año pasado cuando en noviembre se adjudica a Pymes, que es Prensa y Medios del Sur Santafesino, la licencia de LT9 y también de FM Láser. Había un plazo de 6 meses para que se hagan cargo. Bueno, esto se demoró, llegó a las últimas semanas sin novedades, hasta esta nueva prórroga hasta el 27 de junio. Yo creo que lo que marcó en estos últimos días fue una comunión de todos los trabajadores, que esto lo veníamos teniendo, más allá de alguna diferencia, pero la mayoría de las medidas las hemos adoptado juntos, nunca hubo divisiones, siempre empujando hacia adelante. Personal periodístico, locutores, técnicos, administrativos, son entre 50 y 60 personas las que trabajamos en el ET9, y también lo que se vio reflejado a partir de, fue un texto muy, muy conmovedor el que escribió Mariano Colombo, que a partir de eso surge la frase que no se apague el ET9. Me parece que surgió todo un acompañamiento de toda la sociedad, no solamente de los colegas, instituciones, de dirigentes políticos, sindicales, de los propios oyentes, obviamente, o aquellos que alguna vez escuchaban, dejaron de escuchar, porque bueno, pueden cambiar de radio, hoy hay muchas emisoras para escuchar, pero que se enteraron que quizás el ET9 podía dejar de estar en el aire, y bueno, se generó toda una movilidad en la sociedad santafesina de preocupación. La expectativa es que, bueno, finales de junio esto se decida, se establezca quién es el nuevo empresario, y de ahí en adelante una nueva etapa seguramente que nos tendrá a todos los trabajadores mirando hacia el futuro, con modificaciones, como puede pasar cuando alguien nuevo se hace cargo de un medio o de cualquier empresa, pero me parece que con tener esa sensación de un respaldo de todos los colegas, inclusive, bueno, siempre fue, no digo una rivalidad, pero el ET10 y el ET9 eran las dos emisoras, junto con Nacional eran las 3 AM, pero el ET9 y el ET10 eran las más importantes, y uno hasta quizás años anteriores no se imaginaba que alguien del ET9 iba a salir en el ET10 o viceversa. Bueno, esto ocurrió. Muchos colegas salieron en el ET10 por la situación extrema que estamos padeciendo, pero bueno, calculo que esperemos que finales de este mes se solucione y ya lo que el segundo semestre que esperamos nosotros llegue y se solucione todo. Este segundo semestre. Bueno, este sí va a ser el segundo semestre. Tiene carga positiva el segundo semestre. Al margen de la situación en particular, y lo venimos charlando, nosotros cada vez que podemos, desde este programa hablamos de la situación en la que están viviendo los periodistas como trabajadores de Santa Fe, ¿no? Como laburantes, una situación complicada. Lo decía Héctor respecto al diario Litoral, lo decimos de Radio Nacional, del ET9, en tantos otros lugares.
además de lo tecnológico que nos pasó por arriba, que fue toda una revolución en la manera de ejercer el periodismo y demás, ocurrió otra cosa que también nos pasó por arriba de nosotros argentinos, que fueron estos años de kirchnerismo en el ejercicio del poder, donde se dio, bueno, esta situación de un lado o del otro, y también pasó en el periodismo muy fuertemente esta situación. ¿Cómo vivieron, o qué reflexión tienen de esos años y de ahora, de este presente, ¿no?, respecto del periodismo? Estamos discutiendo en el medio de una ley por blanqueo, jubilaciones y demás, inclusive un parrafito, un artículo de la ley que dice que nos meten presos si contamos quién blanquea dinero. Bueno, una de las cosas que más me preocupa es que esa discusión pueda terminar, digamos, como con un epílogo afectando a la libertad de prensa y afectando, porque estuvo muy bueno que se pusiera en tela de juicio a los grandes conglomerados. Durante años nunca supimos, y de hecho no sabemos, qué es el Grupo Clarín, quiénes están, quiénes integran el Grupo Clarín. Pero esa fue una pelea política. Es decir, en lo que a mí respecta, que pertenezco a un medio que también pertenece, que forma parte de un grupo, de un gran grupo mediático en el país, que no es el Grupo Clarín, en lo que se peleen políticamente los dueños del grupo, y en tanto sean discusiones básicamente de poder, poco me preocupa. Lo que me preocupa es que no se afecte la libertad de prensa. Lo que me preocupa es esto que decías: ¿por qué yo tengo que estar a favor de periodistas que forman parte del poder y que no tienen nada que ver conmigo? Si yo puedo admirarlo a La Nata, a Morales Solá o demás, pero a La Nata lo conocí cuando era flaco, imagínate, y era muy flaco, ustedes no lo van a creer, sí. Era muy delgado, y nunca más lo vi. Y lo que gana La Nata seguramente no lo debo ganar yo en varios años, y el poder es decir, esas peleas son ajenas, por lo menos a mi realidad. Es decir, si yo tengo que ser honesto conmigo mismo y honesto con el lector al que le escribo una crónica, tengo que contarle lo que pasa en mi realidad. Si tengo que decirle, a ver, ¿por qué nadie se pregunta quién provee respecto a lo que hablaba hoy Héctor, ¿no?, la pasta base para estirarla en la provincia? Es decir, alguien lo provee, y todavía no sabemos quiénes son los proveedores. Porque está bien, reduzcamos los consumidores, pero también ataquemos los proveedores. En fin, por plantear cualquier tema, ¿no? Es decir, es una discusión que me parece que estuvo buena, asistirla. No sé si yo traté de involucrarme lo menos posible, insisto, en la discusión política y en la discusión por el poder. Me interesó mucho más la discusión por la ley, con la que tenía muchas coincidencias y muchas disidencias, ¿no? Y creo, desgraciadamente, que la discusión política y por el poder terminó arrastrando a la ley en todos sus beneficios. Si no hubiéramos tenido resuelto situaciones como la LT9 mucho antes. Sí, bueno, yo me identifico con los dos. Bueno, leo casi obligadamente, pero creo que también apasiona mucho la cobertura en el lugar, verificar los hechos en el lugar donde se están produciendo. Es interesantísimo para mí como una discusión del rol del periodista. Y respecto a Tony, recuerdo una vez se estaba discutiendo el ascenso de Giacometti, un comisario, como segundo en seguridad pública en el Ministerio de Seguridad, con Gaviola. Giacometti había sido convocado por Bonfatti, vino la familia, los hijitos, los nietitos. No asumió Giacometti por una gran rebelión de funcionarios de segunda línea del Ministerio de Seguridad. Y el que mejor la contó a esa historia fue Tony. Y todavía profundamente, porque decía, es todo lo que pasó, el tipo contaba, era una verdadera noticia del poder, ¿no? Contó la situación cuando Giacometti llega, el núcleo, la situación nuclear de cómo la rebelión y la resolución. Y la contó porque yo me acuerdo que, es más,
nosotros teníamos la casa de Tony, el domicilio, está al lado de una oficina que compartíamos con Leo Bota de Notifé. El tipo toda la siesta salía con su sobre todo en invierno y en verano con su traje y se va al lugar de los hechos. Es un tipo que evidentemente un sabueso. Tiene además de escribir muy bien, tiene la información que tiene, porque no te gusta el teléfono a vos para informar las cosas, evidentemente, Tony. Te gusta estar ahí en la cocina, ¿no? A ver, es que vengo de aquella escuela donde estuve en LT10, antes de salir al aire yo fui locutor. Después Guillermo Tepper y Manuel Goitía insisten para llevarme al servicio informativo. Yo había empezado a ir al ISER en esa época, porque en los medios nos mandaban a estudiar al ISER. Y entonces aprovechábamos para hacer locución y para estudiar periodismo. Yo estuve casi un año saliendo, trabajando en la radio a micrófono cerrado hasta adecuar la locución a lo que era el estilo de la radio. Impensado para hoy. No, bueno, escuchá. No. ¿Sabés las veces que yo llevé escribíamos en unas Lexicon 80, que es de hierro, que yo llevaba mi croniquita escrita así y me la rompían sin decirme una palabra? La primera crónica que me leyeron al aire, escrita por mí, fue el asesinato de Indira Gandhi. Y no la corrigieron. Eso y después lo repitieron en los boletines. Yo en mi casa lo escuchaba. Eso para mí había llegado. Es decir, me había sentido. Y después escuchar que los colegas, sobre todo los más grandes, ¿no? Yo trabajé, con Roteta, con el Flaco Truchet, con un montón de personas que no viene al caso nombrar, la mayoría están muertos. Escucharlos hablar de sus lecturas, de tal autor, de tal y cómo no leíste a fulano, cómo no sabes, ¿viste? Vos decías. Y eso hoy me preocupa, que no se lea, que no se indague, que no se... Es decir, hoy esta cultura de que ser todos, que todos queremos ser panelistas. Vos tenés un nombre hoy. Vos bien podrías resolver tus crónicas con una llamada telefónica. A vos te atiende cualquier funcionario de cualquier... pero por teléfono te cuentan la historia que quiere el funcionario. Pero me parece interesante tu actitud de cada vez que podés, me imagino, no siempre se podrá, estar en el lugar de donde suceden los acontecimientos y no seguirla por teléfono. Vos sabés cuando alguien te está mintiendo mirándole a la cara, cuando alguien te está contando un cuento, cuando alguien te está haciendo una historia. ¿Sí? Y eso es lo que uno tiene que desentrañar, porque ahí está la subjetividad de la noticia. Uh-huh. Ahí está lo que yo le voy a contar a ella en el diario de mañana. Y más hoy en día, porque esa noticia que va a salir en el diario de mañana, ella ya dentro de un rato la leyó en su teléfono, en su tablet, en su computadora, la escuchó por... Entonces con más razón. ¿Qué le agregás mañana al diario? Claro. Uh-huh. Y los diarios no van a desaparecer. Se readecuarán, como cuando se pensó que la radio iba a desaparecer porque llegó la televisión. Uh-huh, tal cual. Mañeto le dijo a Martín Silva que en el 2029 se termina de imprimir Clarín. En el libro que escribió Silva, los dos que escribió sobre Clarín. 2029, fecha de vencimiento del diario papel. Lo dudo, mientras encuentren el negocio. Hoy en día es eso. Hoy en día no han encontrado también. Y no han encontrado cómo hacer que las páginas web de los propios diarios sean rentables, les generen la misma rentabilidad que les genera la impresión en papel. El día que la encuentren, bueno, ese día creo que es la fecha de vencimiento. Bueno, quedan 12 años todavía, igualmente. Pero aún así... Pasa lo mismo vos, digo, la cuestión de estar en el lugar y demás, digo, y él es movilero, uno de los mobileros. Sos un callejero. El mobilero estrella. Es un callejero. Sos un callejero. Hoy Héctor comenzaba la crónica de lo de Barranquita. Bueno, el viernes pasado nosotros estuvimos donde mataron a este joven Rojas de 28 años. Estaba tendido en la calle justo con Alejandro David que hacer las imágenes. Y uno ya ahí se da cuenta en esos submundos que son los barrios muchas veces, y que escucha las crónicas, todo lo que pasó en Rosario en los últimos años. Nosotros lo venimos tratando como
si fuese no una localidad de 180 kilómetros, sino a miles de kilómetros. Y lo que ocurrió en Rosario tranquilamente puede estar ocurriendo aquí en Santa Fe, con jóvenes que caen muertos y nadie, yo he visto, obviamente, lamentablemente en homicidios, familiares llorando alrededor de la víctima. Uno se da cuenta que por X motivos, por muchas veces disputas que antes se resolvían de otra forma y ahora se resuelven a los tiros, pero en ese momento no había nadie. La policía interviniendo, los vecinos, mirando, nadie preocupándose, sospechando que podía pasar lo que está ocurriendo, digamos que es una guerra o entre soldaditos, entre gente que maneja, muchas veces uno cree que es el narcomenudeo, pero es mucho más que eso, o con el narcomenudeo se maneja mucho dinero y convivencia con sectores de la policía. Sí, lo que te da el móvil es eso, estar ahí en ese momento, poder ver detalles que después, conversando con alguien que a lo mejor está en una investigación o desde el punto de vista judicial, uno ya lo va palpando y observando, y lo interesante siempre es tratar de contarlo. Ni hablar que una imagen que logran acá los chicos, los camarógrafos, vale más que lo que uno pueda contar, pero en la radio también es interesante estar en el lugar, graficar lo que está pasando con cualquier tipo de noticia, y me parece que es uno arranca con el móvil y sigue, más allá de que uno a lo mejor está en un programa, pero te queda esa sensación de seguir haciendo móvil, de seguir estando en la calle, de hablar con los vecinos, de contar la noticia de lo que pasa en Santa Fe. Jorge y Leo, antes de finalizar, una breve reflexión, más allá de todo lo que charlamos, también algún saludo para sus colegas en este día. Es muy bueno que haya tanta variedad de medios, es muy bueno que haya tantos jóvenes haciendo periodismo. Yo lo que diría es que tenemos que preguntarnos para qué hacemos periodismo. Porque hoy, con un teléfono celular, una criatura de pocos años cuenta una historia, y eso es una crónica. Entonces, el periodismo profesional tiene que plantearse algunos objetivos un poco más ambiciosos. Por ejemplo, generar algún tipo de crítica seria a lo que nos está pasando como sociedad. Pero para eso es importante que nosotros contribuyamos al cambio en la educación de esa sociedad. Vos no podés dar lo que vos no tenés. Si no lees, no tenés léxico. Y lo más probable es que no sepas hablar, que escribas con errores de ortografía y errores gramaticales. Entonces, y puedo seguir citando ejemplos. ¿Qué ejemplo vas a dar? ¿Qué enseñanza le vas a dar al que te escucha, al que te lee, al que te mira? Sí, ninguna. Le mostrás imágenes, sí, es la era del Homo videns que nos describió Sartori, pero eso hoy lo hace la tecnología, no lo hacemos nosotros. Claro. Esto no va en mérito de los técnicos que manejan las imágenes. No, tiene un gran desafío por detrás. Es decir, a mí vienen mis sobrinos, nietos y me enseñan a usar algunos aparatos electrónicos. Pero escribir una crónica que le dé envidia a Héctor, eso me encantó. Es un lindo regalito para el periodista. Me llevó unos cuantos años. Sí, no, y aparte yo lo seguía por teléfono y me arrepentí siempre no haber salido de mi lugar de trabajo, que estaba a 20 cuadras donde se producían los hechos. Y Tony, ¿sabes? Es el tipo que te dice, nene, ¿ves cómo hago yo? Me puse el traje y salí. Por eso la tuve más finita, la crónica. Leo. Bueno, sí, agradecer por lo que hoy mencionábamos, la situación particular de LT9. Pero bueno, mañana que va a ser esta movilización en el Obelisco, el denominado 8J, basta de despido y basta de precarización laboral. Me sumo a lo que decía Juanma de los chicos de Nacional, que los conozco a todos, que estudiaron conmigo en su mayoría en el Instituto 12, así que me parece que más allá de agradecer todos los saludos por lo que uno desarrolla, la profesión que hoy me preguntaba en otro medio, quizás yo de chico no soñaba ser periodista, yo estudié maestro mayor de obra, pero bueno, me llevó a desarrollar esta profesión y a llamarla y a quererla y a trabajar de ella, por suerte. La construiste ladrillo a ladrillo. Totalmente la construí ladrillo a ladrillo.
pero me parece que hay situaciones, muchas veces uno refleja todos los problemas que tiene el resto de los sindicatos, de las empresas, la sociedad, todo lo que pasa uno lo refleja. Muchas veces nos cuesta a nosotros reflejar lo que nos pasa de colegas que muchas veces les cuesta llegar a fin de mes o que tienen precarización laboral desde hace muchos años por parte del privado y por parte del Estado, que es lo peor que puede pasar, que quien tiene que perseguir al empresario para que se cumplan sus derechos no lo cumple con sus trabajadores, como es el caso de Nacional de acá de Santa Fe. Así que eso es un poco el mensaje, más allá de los agradecimientos, también hacer visible lo que nos pasa a nosotros en esta profesión. Leo, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a Nosotros ustedes. vamos a continuar con un corte. Aplausos. Los aplausos desde el estudio. Aplausos.